de 3 Reset en español. Hermanos a todos, hemos leído el texto del mensaje en Romanos 5, 12 al 21. Debo confesar que, como el apóstol Pedro reconoció, el hermano Pablo tiene unos pensamientos teológicos nada sencillos a veces, y este ha sido uno de los mensajes cuya preparación más horas me ha tomado. Y no es la primera vez que lo predico, pero es un mensaje con un contenido teológico muy fuerte y muy sensible también, como dice el apóstol Pedro, a que la gente inconstante lo tuerzan. Por ejemplo, algunos teólogos parten a partir de este pasaje a decir que si realmente tú ves que Jesús un día en la historia murió por todos los pecados, automáticamente todo el mundo ya está salvo. Así como el pecado entró por Adán al mundo, la salvación entró al mundo por Jesús, pero tan sencilla no es la cosa. Y Pablo lo va a dejar muy claro desde el principio. Hay una elección que los seres humanos debemos tomar. Por ejemplo, ahí en Romanos 3, 22 es muy claro esto, y lo viene diciendo el apóstol Pablo, por eso me refiero a esa parte. En Romanos 3, 22 leemos desde el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Y dice, esta es la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Muy importante. O sea, la justificación no es una herencia automática que recibimos porque Cristo un día murió en la cruz hace 2000 años, sino que es una elección que nosotros debemos tomar. Y tampoco se trata de que Dios condena a uno y salva a otros, como algunos también lo plantean. Tampoco es así. Nosotros, a causa del pecado, estamos muertos bajo condenación, todos. Romanos 3:23, el siguiente verso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la obra de Dios de salvación es de esa gente que está en condenación. Él nos ha salvado y nos ha dado vida. Hoy es el domingo de la gratitud por la cosecha. Para los que no siguen mucho el calendario litúrgico, en alemán se llama el Erntedankfest. Y el hermano Andreas Fischer me decía hace un rato, mira, te voy a mostrar la foto de cómo hoy ellos decoraron acá, para que te pongas un poco celoso o para que te den ganas. Me mostró la foto, muy linda la decoración. A los que vinieron temprano se habrán dado cuenta que los hermanos alemanes estaban recogiendo la decoración. Porque tenemos nuestro culto y más tarde vienen los hermanos de Bulgaria. Entonces a veces cada iglesia tiene una tradición diferente de celebrarlo, ¿no? Y dijimos con el hermano Víctor, no voy a hacer que algún hermano diga, mira, voy a llevar acá, ¿verdad? Que así hacíamos, por ejemplo, en una Stadtmission, donde estuvimos primero en Gelsenkirchen. Los hermanos traían cosas comestibles y al final del servicio cada quien podía tomar lo que necesitaba. Y lo que quedaba nos daban a nosotros. Imagínense, íbamos bien cargados ese día nosotros para la casa. Menos mal que vivíamos ahí mismo, así que no teníamos que luchar con el transporte. Pero entonces, para evitar cualquier malentendido, dijimos con el hermano Víctor, mejor recogen ustedes después y ya. Pero hoy es el día de cosecha. Y el tema de mi mensaje es, cambia tu cosecha. Te animo en el nombre del Señor a que cambies tu cosecha en base a la herencia de muerte que Adán nos dio y a la herencia de salvación que hay en Cristo Jesús para los que hemos creído. Que comiences a vivir en la dimensión de la vida, porque si estás en Cristo ya no estás muerto espiritualmente, sino que tienes vida. Y por eso el pasaje de Romanos 5 comienza diciéndonos en el verso 1, justificados pues por la fe,
para los que han ejercido la fe en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz significa reconciliación. Dios nos ha invitado ahora a ser sus hijos, como lo dice bien claramente Juan 1:12. Es otro malentendido teológico. Todos somos criaturas de Dios. Y en ese sentido, todos los seres humanos son hijos de Dios, porque son sus criaturas. Pero Juan 1:12 lo deja muy claro también cuando dice: a los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Cristo Jesús, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Otro asunto que tenemos que aprender a asimilar de acuerdo a la palabra. Por eso, amados hermanos, la palabra es el fundamento de nuestra fe. Gracias a Dios que así es. Que el fundamento de nuestra fe no son nuestras emociones o las circunstancias. Hoy hace un día hermoso, soleado, y nos sentimos animados. Pero si el día es nublado, quizás no nos sentimos tan animados como Dios quisiera que nos sintamos cada día, gozosos de la salvación en Cristo Jesús. Entonces la invitación es, al decir cambia tu cosecha, es que nosotros en Cristo tenemos que aprender a vivir en la vida que Dios nos ha dado. Esa vida que muchas veces nosotros anhelamos, esa vida que está llena de contradicciones, porque alguien me puede decir: pero hermano, pero yo estoy enfermo o yo estoy padeciendo. Y eso no es fácil, pero el apóstol Pablo miraba en dimensión de la vida que tenemos en Cristo. Él dice: aunque esta tienda exterior se va desgastando, porque esa es la herencia que tenemos a causa del pecado, la muerte, con todo el hombre interior se renueva de día en día. Y él nos va a decir aquí en el capítulo 8 también que la gloria que en nosotros se ha de manifestar no es nada en comparación, más bien dicho, que las aflicciones de este tiempo no es nada en comparación a la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces el creyente y los creyentes debemos aprender a vivir en esta dimensión de vida. Y aquí empieza desde el capítulo 5 realmente como un canto de victoria que va a durar hasta el capítulo 8. Por supuesto que no vamos a predicar hoy todo eso, pero quisiera que agarren este ritmo, porque es como un canto de victoria, un canto que te está animando desde aquí, desde el capítulo 5, el apóstol Pablo, a vivir en la vida que nos ha heredado el Señor Jesucristo, a hacer real en tu día a día esa gloria y esa victoria. Lo dice el verso 11, lo señala y dice: no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación, esta capacidad de volver a caminar en armonía con el Señor. Ayer estábamos almorzando con mi esposa, nos gusta la comida mediterránea y entonces aquí los turcos hacen un excelente trabajo respecto a esa comida. Fuimos a comer ahí algo bien rico y oramos antes de comer, como lo solemos hacer. Y el mesero estaba ahí esperando que termináramos de orar con el pan en la mano que nos llevaba y nos preguntó que de qué religión éramos. Y le dije que era evangélico y ya él pronto se apresuró a decir que bueno, todas las religiones son buenas, todos adoramos al mismo Dios y bueno, no dio lugar a que lo evangelizara, de todos modos estábamos por comer, ¿verdad? Así que no había tiempo, pero me puse a pensar en la mentalidad religiosa que la gente tiene. Y claro, un mesero tiene que tratar bien a sus clientes, no me iban a sacar del restaurante por estar orando ahí, ¿verdad? Pero un encuentro que nos muestra también la sensibilidad que los seres humanos tienen hacia una vida religiosa. Después me quedé pensando y la próxima vez que vaya se lo voy a decir, porque me gustó la comida, entonces vale ir otra vez cuando te gusta. No es una religión, es una relación la que tenemos con Dios. Y justo acabo de terminar de hablar con Dios, le hubiese dicho, pensé después. Pero ya para la próxima se lo digo con más calma.
y probablemente le llevo un presente porque fue un mesero muy, muy atento con nosotros también. Tenemos una relación con Dios. Acabamos de estar hablando con Él en un tiempo abierto donde la hermana Manuelita nos guía a elevar nuestra oración a Dios. Qué privilegio, hermanos, qué gozo y qué alegría. No hay otro mediador bajo el cielo dado a los hombres, sino solo Jesucristo. Von meinem ersten Teil mache ich eine kleine Zusammenfassung auf Deutsch. Wechsle deine Ernte. In Adam haben wir wegen der Sünde den Tod geerntet. Aber in Christus, wenn du geglaubt hast, das sehen wir ganz klar in Römer 5,22, wenn du geglaubt hast in Christus, dann hast du das Leben in ihm. Und du darfst in diesem Leben leben. Und der Apostel Paulus wird hier ab Kapitel 5 uns sagen, wie ein wunderbares Lied des Lebens, die bis Kapitel 8 dauern wird. Heute predige ich nicht das Ganze, aber ein Teil, diese Einführung Teil. Así que cambia tu cosecha, mira con perspectiva a la vida que el Señor te ha dado. El Señor nos ha dado vida y es nuestra elección del día a día, elegir vivir en esa vida que tenemos en Cristo Jesús. Sin embargo, amados hermanos, la realidad a veces es distinta. Y si ustedes son creyentes honestos, que luchamos contra el pecado y la carne, de eso va a dedicarse Pablo a hablar en el capítulo 6 de Romanos, con mucha honestidad. Tenemos una lucha entre la carne y el espíritu que se va a detallar más en el capítulo 7 y se nos va a dar la solución en el capítulo 8, por eso pongan atención a lo que viene en los próximos meses cuando avancemos en esta carta. Hay una vida que está ahí para que la vivas, pero los creyentes a veces vivimos la vida a medias o casi ignorando la bendición que tenemos en el Señor de tener vida. Una vida de la cual ni siquiera las enfermedades y aún ni siquiera la muerte la pueden apagar o la pueden vencer. De otra manera lo va a decir Pablo en 1 Corintios 15, la muerte ha sido sorbida por la victoria de la vida, por la victoria de la resurrección. No estamos sujetos más a la muerte, sino que hemos recibido vida eterna en Cristo Jesús, que trasciende la vida que viviremos en estos cortos años que se nos han dado sobre la tierra y que a pesar de eso son muy significativos y son años en los cuales nos podemos gozar, nos podemos deleitar en darle gracias a Dios por sus bendiciones, como muchos hacen en estos días. Un pasaje o un verso que quizá está en el centro de esta sección, está ahí en Romanos 6:23, que nos va a aclarar de qué se trata esta ambivalencia con la cual nosotros vamos a tener que luchar como cristianos hasta el día de nuestra muerte. Dice la palabra ahí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cosecha, la paga, la consecuencia del pecado es muerte. Y ahí estuvimos un día cuando ignorábamos y cuando no habíamos depositado nuestra confianza en Cristo. Pero el don de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces cambia, aprende a vivir en la vida que Dios te ha dado. Y aléjate de la muerte y de todo lo que huela a muerte en tu vida. Será una lucha nada sencilla, pero estamos para ayudarte también en eso, a vivir en plenitud la vida cristiana. Es impresionante, para la iglesia en Gelsenkirchen estoy preparando mi predicación del próximo domingo,
que está ahí al final del capítulo 11 de Hebreos. Y hoy estaba orando por los hermanos perseguidos alrededor del mundo. Al final, el autor a los Hebreos termina diciendo que hubieron muchos que no podemos mencionar que hicieron proezas por la fe, pero también cierra diciendo que hubieron otros muchos que parece que fracasaron en la vida, según nuestra perspectiva humana, murieron bajo persecución, profetas que fueron aserrados, gente que vivió en cuevas. Y al final dice, de esta gente, este mundo no era digno. Pero ellos dicen, Dios guardó algo mejor para nosotros. Por eso ellos no fueron completamente plenos en las promesas. Dios estaba guardando algo mejor para nosotros. Y ahora que estamos en Cristo y enfrentamos todas estas dificultades normales de la vida que pertenecen a este mundo caído, nos damos cuenta cuando pensamos en una verdad como la resurrección, que también Dios está guardando algo glorioso para aquellos que aún han de creer en Él. Y por eso no debemos dejar de anunciar esta buena nueva de que hay salvación en Cristo Jesús. El mundo debe oírlo, el mundo necesita oírlo. Saber que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, es solo una información que no te transforma. La buena nueva es que hay vida eterna en Cristo Jesús y que está a un paso de fe, está a un paso de creer. Otra vez Pablo en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Qué maravilloso. La verdad es que la Biblia nos deja bien claro el proceso, ¿no? Aprender a confesar con la boca el señorío de Cristo para salvación. Y esto es gracia, esto es por la gracia del Señor. Ein zentraler Text im Römerbrief ist Römer 6:23, wo wir lesen, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber der Gabe Gottes ist Leben, ewiges Leben in Jesus Christus, unser Herrn. Du hast den Tod, das ist keine gute Nachricht, aber die gute Nachricht ist, dass du das Leben in Christus haben darfst. Und da ist auch Paulus hier sehr deutlich, in Kapitel 10 wird er uns sagen, wenn du glaubst und wenn du mit deinem Mund sagst, der Herr Jesus Christus, er ist der Herr, dann wirst du das Leben haben, dann wirst du gerettet werden. Pero justamente ese paso de fe es el que se nos dificulta a los seres humanos. Y aún he notado a los que estamos en Cristo, porque tenemos una mente religiosa. Y la mente religiosa nos dice, ¿quieres tú el favor de Dios? Te lo tienes que ganar. Y la gente cristiana incluso se esfuerzan siempre y están temerosos y viven en temor de la muerte. Está bien temerle a la muerte, yo creo, es normal que le tengamos temor a la muerte. Pero mientras tú más contemplas las promesas gloriosas del Señor en Cristo, más se te va a quitar ese temor a la muerte. Mientras tú más dimensiones la vida eterna que Cristo te dio, la muerte realmente, como muchos creyentes han llegado al final de sus días, te va a parecer una bendición al final. Aleluya, ya me voy a morir. Qué bendición, porque tú estás convencido de que lo que te espera es un peso glorioso en Cristo Jesús. Es un paso más hacia la vida eterna, a la plenitud de las promesas de Dios para tu vida. Entonces va a debatirse Pablo acá en este pasaje que hemos leído. Nos va a decir en el verso 15 que hubo un hombre que cometió una transgresión,
que faltó a la ley. Ese es otro elemento muy interesante acá, que Pablo desde el capítulo 3 está poniendo en perspectiva la ley, porque varias gente de su público son judíos, y también hay que decirlo que los creyentes que no son judíos, Pablo ya lo sabe, ya lo ha experimentado en Asia Menor, ahí en lo que hoy es Turquía. Mucha gente que no son judíos, van a venir después los judíos a decirles que tienen que guardar la ley. Y hasta el día de hoy andan esos ahí, diciendo a los creyentes, pero el domingo no es el día del Señor, sino que es el sábado. Cuando Pablo también nos ha anunciado en Colosenses y nos dice, todos los días son iguales. Así de sencilla es la vida en Cristo. Todos los días son iguales. ¿Quieres hacer fiesta? Puedes hacer todos los días. Si te alcanza la plata, por supuesto. Todos los días son iguales para aquel que está en Cristo Jesús. Y tenemos un día de descanso que también está programado en nuestros calendarios laborales, que es el domingo, para algunos también el sábado, para que no haya conflicto ahí entre judíos y cristianos. Enhorabuena. Pero no nos compliquemos la vida con estas cosas. La ley tuvo un propósito, dice el apóstol Pablo, y la ley sirvió para demostrarnos a los seres humanos que el pecado es una transgresión de las leyes de Dios. La gente, por supuesto, antes de la ley también pecaba, nos explica él acá, pero no tenían esa conciencia de haber ofendido a Dios a causa de su pecado. Cuando vino el conocimiento de la ley, entonces los seres humanos no solo se dieron cuenta de su pecado, quedó más claro, sino que se dieron cuenta que no podemos alcanzar los estándares de Dios, los estándares de santidad de Dios. Pablo lo va a decir en el capítulo 7, la ley es santa, pero yo soy una persona débil, y el pecado me atrapa fácilmente. En esa lucha, en el capítulo 7, muy conocida para muchos, cuando él dice, yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero esto hago, y es un enredo cuando uno lee eso, pero es un enredo por el cual nosotros mismos hemos pasado en nuestra lucha contra el pecado, y que a veces nos hace dudar de la vida abundante que Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues sí, por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Pero en el verso 15 dice que hubo una dádiva, hubo un don que fue por gracia. Por cierto, si tú piensas que no mereces la salvación, estás en lo correcto. Si piensas que no mereces pertenecer a la familia del Señor, estás en lo correcto. Porque tú no fuiste llamado a la familia de Dios porque tú eres una persona bien portada. Tú fuiste llamado a la familia de Dios, tú fuiste llamado a ser hijo, hija de Dios porque tú creíste en Cristo Jesús. Y eso es gracia, es una dádiva, es un regalo que hay que aceptar. El verso 17, a causa de ese pecado, dice, reinó la muerte. Y algunos pueden pensar, y sigue reinando la muerte. Curioso ese término de que la muerte reina, porque aún los reyes de este mundo se enfrentan con esa realidad. Reinan hasta que les llega la muerte. Me refiero a los reyes, ¿verdad? Gracias a Dios por la democracia, porque no tenemos que aguantar tanto tiempo algunos. Y ya en unos 3 años volvemos a votar y ya van para afuera. Un sistema muy real respecto a la debilidad de las naciones que el profeta Daniel anunció de cómo iba a llegar a ser esto, ¿no? Pero en aquel tiempo y todavía en algunos lugares hay reyes, hay dinastías. Hoy en día hay algunos dictadores que se aferran al poder, ¿no? a la fuerza. Pero gracias a Dios eso ya no es muy bien visto socialmente. Gracias a Dios. Y otra vez refleja la debilidad, pero la muerte reina en el sentido de que la muerte le pone un final a todas las cosas. Y el ser humano se debe enfrentar a esa triste realidad de que hay un imperio de la muerte.
Me dijo una anciana en una ocasión: pastor, yo ya compré dónde me van a sepultar, porque lo único que tenemos seguro es la muerte, me dijo. Su dicho, ¿no? Y yo dije, pues yo no he comprado todavía, dije yo, ¿verdad? Me sirvió de recordatorio, pero también me puse a pensar qué triste realmente es pensar así, cuando también la vida eterna en Cristo Jesús es segura si tú has confiado en Cristo. Así como es seguro que Él resucitó, es seguro que también un día nosotros resucitaremos con Cristo. Y en el verso 17 dice: cuánto más reinarán en vida, es un reino de la vida, los que reciben la abundancia de su gracia. Y aquí Pablo lo hace otra vez claro: reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia. Yo les dije lo del día de la cosecha allá en Gelsenkirchen, era así, ¿verdad? Poníamos todos los dones, la comida, los alimentos, la mayoría no perecederos acá al frente, y quienes quisieran llevar algo que lo necesitaran lo podían tomar. Pero a veces uno es un poco avergonzado, ¿verdad? Y dice, ay no, ¿verdad? Ay, yo no quiero molestar a los hermanos, no, pero si ya todo está regalado, está solo para recibir, para tomar y para llevar. Y así es Dios con nosotros. Dios dice que Él hace llover sobre buenos y malos. Por eso allá en Bayern andan celebrando unos el Oktoberfest, ¿verdad? Es el mismo tiempo de la cosecha. Andan celebrando porque ellos saben que esto ha venido de Dios. A mí me han contado ahí nunca he estado en Baden-Württemberg, donde es una zona muy vinícola. Las fiestas que hacen de la cosecha ahí, me dan ganas de ir un día a ver si es cierto. Y la cosecha principal es el vino. Por lo menos me han contado algunos, ¿verdad?, hermanos que fueron allá y ya no se recuerdan de qué fue lo que pasó al final. Pero hay una fiesta, una celebración de cosecha, de la bendición de Dios y de la vida. Les dije, ¿verdad?, que fuimos a comer comida mediterránea ayer con mi esposa y estábamos pensando en comer comida alemana, pero dijimos, está rico, ¿verdad?, me gusta, pero no, hoy no vamos a comer comida alemana. Y me quedé pensando después pero la comida alemana está bien promocionada hasta por el Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que yo le he dicho a los hermanos siempre, si tuviéramos una versión así, español, centroamericano, mexicana, las tortillas nuestras de cada día, dánoslas hoy. ¿No es cierto, hermanas mexicanas? Lo máximo, ¿verdad? Es nuestro pan. Así que no, pues, igual comimos algo mediterráneo, también había pan. Y disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Dios quiere que aprendamos a darle gracias. Y si por razones de salud tú no puedes comer de todo lo que se te sirve en la mesa, también le puedes dar gracias a Dios. Porque la vida no termina acá, si tú estás en Cristo. Tú debes ser consciente cada vez más que la vida en Cristo es eterna y nosotros la hemos recibido por gracia. Es una dádiva. La pregunta es, ¿tú la vas a recibir? Es lindo cuando dice la palabra, también en el verso 18, en un contraste más, la justicia fue realizada por un acto de justicia, así lo traduce más o menos una de las versiones alemanas. En nuestra versión castellana dice la justicia fue realizada por uno, o la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para justificación de vida. Y me gusta esa traducción que dice por un acto de justicia. Así como Adán cometió un acto de pecado, como dice ahí en el verso 18, una transgresión alcanzó a todos los hombres para condenación. Pero un acto de justicia, es decir, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz para salvación nuestra, alcanzó
para todo aquel que cree. Y por eso nos gozamos también este día en celebrar la cena del Señor y recordar su sacrificio por nosotros para salvación. Y sigue más, en el verso 19 hay otro contraste. Primero dice, por la desobediencia de uno solo, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero por la obediencia de uno, que es Cristo Jesús, muchos serán constituidos justos. El Señor Jesús imparte justicia a aquel que cree, a aquel que confía en Él. Y me encanta lo que dice después Romanos 8:1, después de que Pablo se ha debatido con ese problema de la muerte, capítulo 6, pero también de la lucha directa del creyente en contra del pecado, dice en el capítulo 8, verso 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y saber que no eres condenado es algo que te vivifica y que debemos aprender a creer. Estamos trabajando para que tu entendimiento de la verdad, y oraba esta semana preparando este mensaje, le decía, Señor, danos que podamos mantener una línea de entendimiento, porque yo estoy predicando hasta dentro de 6 semanas en la epístola a los Romanos, entonces va así como que se lo pierde uno, ¿no? Pero quizás ese es un propósito de grabar los mensajes, y vayan ahí al canal de YouTube y repasen las cosas. Que Dios nos dé una línea de entendimiento para entender la verdad y la gran salvación que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, para que aprendamos a vivir la vida victoriosa que Él nos ha llamado a vivir. ¿Me puedes alcanzar ese libro? Sí. Porque estamos luchando constantemente como seres humanos en contra de esta situación tan dura de la vida y de las realidades diarias. Quiero leerles el testimonio de una mujer que luchó desde pequeña con miedos, con temores, y ella se dio cuenta cómo ese miedo le alcanzó hasta que ella ya era mayor y madre de hijos. Y ese miedo y esos temores no le dejaron disfrutar la vida. Ella dice acá en su testimonio, lo escribió cuando tenía 36 años. Dice, tengo 36 años. Desde que me acuerdo he sido acosada por miedos y ansiedades. Fui criada en una familia abusadora y viví bajo la amenaza de ser tratada peor si hablaba. Decidí no decir nada a nadie, esclavizada por el miedo. Una tarde llegué a casa y me encontré que todos se habían ido. Me atenazó el miedo y me metí debajo de la cama. ¿Por qué no están en casa? ¿Pensaron que los había denunciado? ¿Qué iba a pasar cuando volvieran? Nunca pude disfrutar las cositas sencillas que acompañaban a la niñez. Mis temores, sigue diciendo esta mujer, mis temores y ansiedad me siguieron donde yo fuera. Estaba demasiado asustada para tratar cualquier cosa que pudiera fallar y me aterraban los exámenes. Yo conozco muchos creyentes que le tienen miedo a los exámenes también, especialmente si es el de manejo y con un instructor alemán ahí. Dice, mi estómago se anudaba de pura ansiedad cuando se enfrentaba a un examen. Me volví perfeccionista, tenía que lograr lo mejor a cualquier costo. Este patrón de miedo continuó en mis años de adolescente y de adultez joven. 2 veces intenté aceptar a Jesús, pero temía no ser suficientemente buena. Qué trampa, ¿no? Le tenía miedo a no ser buena. Si precisamente se trata de que tú necesitas a Jesús y yo necesito a Jesús, y por eso le recibimos. Temía el rechazo
y ser ridiculizada por los demás, así que trataba de complacer a todo el mundo. Hasta el sueño no me aliviaba. Las pesadillas que sufría como resultado del maltrato en mi infancia continuaron en mis años de adulta. Ahora dice, soy madre y temo por mis hijos. ¿Soy una madre adecuada? ¿Herirán o raptarán a mis hijos? Sé que esto me roba la vida que quiero vivir, pero no sé qué hacer. Me siento como que si viviera dos vidas. Por fuera parezco ser una esposa y madre triunfadora, un miembro que aporta a la sociedad, pero si la gente pudiera ver el estado de mi alma, solo verían dolor, ansiedad y miedo. ¿Podría ayudarme alguien? ¿Puedo ayudarme a mí misma? ¿O esto es lo que se supone que sea la vida? Y tenemos buenas noticias para alguien que lucha con este tipo de temores. No, eso no es la vida. Esa no es la vida abundante que Cristo Jesús te ofrece. Por eso tienes que aprender a elegir conscientemente. Si estás en Cristo, debes aprender a elegir vivir en la verdad, en lo que Cristo ganó para ti. Esa verdad que te va a hacer mantenerte firme aún en los momentos más críticos de tu vida, aunque la muerte esté azotando tu puerta un día de estos. Te va a ayudar a ser valiente. E incluso dice la palabra que Dios es tan grande y tan maravilloso para con el justo que aún a sus enemigos hace estar bien con él. Y la muerte es un enemigo terrible, hermanos. Pero cuando nos lleve de esta tierra, un favor nos va a hacer. Pero tú tienes que entender tu vida en Cristo para poder afirmar estas cosas con paz, con tranquilidad y con victoria. Necesitamos, en el nombre del Señor Jesús, abrir los ojos de nuestro entendimiento, y esa es una de mis peticiones de oración, como Pablo dice en Efesios 1, orando que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, el vuestro, pero el mío también, para que comprendamos la herencia que tenemos en los santos. Es maravilloso, pero también para comprender el poder que opera en nosotros, el poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Así que en el nombre del Señor hay un propósito de que la vida reine, concluye el verso 21. Ciertamente el pecado, dice, reinó para muerte, pero la gracia reina por la justicia para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo te animo en el nombre del Señor, elige la vida y aléjate de la muerte y de todo lo que huela a muerte. Y si te cuesta, porque nos cuesta a todos, pregunta, hermano Benjamín, está bonito lo que usted dice de vivir la vida abundante en Cristo, pero ¿cómo le hacemos para eso? ¿Cómo se vive eso en la práctica? Estamos en el nombre del Señor para servirles, tratar de ayudarles en ese sentido, para que aprendamos en el poder del Señor a vivir esa vida que Él nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Así que elige la vida en Cristo. Abre la puerta a Cristo Jesús, que le dice a una iglesia, interesante que se lo diga a una iglesia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo Jesús, no necesitas nada más. Tienes la vida, tienes casa, tienes todo. Elige la vida y elige estar en Cristo y renuncia a todo lo que tiene que ver con Adán
y esa vida de herencia de muerte que nos dio, porque para eso vino Cristo Jesús, también para destruir las obras de Satanás. Y es importante eso también, porque en Juan 10:10, Él lo deja claro y dice: el ladrón solo viene para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque tú eres la vida. Gracias, Señor Jesús, porque tus palabras son vida. Cuando tú confrontaste a los discípulos, como el apóstol Juan nos relata en el capítulo 6 de su evangelio, respecto a seguirle, si querían irse ellos también, porque a mucha gente le parecía muy pesada tu palabra, que tú dijiste: mis palabras son espíritu y son vida. Pero a pesar de eso, mucha gente se aparta, porque quizás pensaban que tú eras un buen maestro simplemente, que les iba a llenar la cabeza de conocimiento. Pero tú nos quieres dar vida por tu palabra. Y los discípulos, qué maravilloso, dijeron: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. En esta fe queremos estar firmes en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que nos da palabras de vida y que sus apóstoles confiaron para nosotros, nos legaron en ese Nuevo Testamento, también como un cumplimiento del Antiguo Testamento, porque todas las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús, de la vida en la que hemos renacido. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a vivir el resto de nuestros años sobre esta tierra en la vida abundante que Cristo prometió. Que no nos demos por vencido debido a nuestras flaquezas o debilidades, sino que en humildad nos ayudemos y nos edifiquemos los unos a los otros, para que podamos, Señor, ser un grupo de hijos tuyos que disfrutan la vida también y que dan testimonio a la gente que está afuera, que hay vida en Cristo Jesús, que las cosas no terminan en este mundo con la muerte, que la muerte puede convertirse en el paso más glorioso que podamos experimentar como seres humanos. Que tu paz, Señor, sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. C3 Reset en español.